Vamos a comenzar hoy con el práctico 1, o vamos a revisar en realidad primero lo que le había pedido en el formulario de Google de Física 1, ¿sí? Voy a ver. No reviso uno por uno, o sea, sí reviso uno por uno y tengo todo. Simplemente después armo una hoja de cálculo y veo cuáles son las cosas que más se equivocaron o no. ¿Sí? En base a eso, vamos a ver, vamos a comenzar esta clase, ¿sí? Dice, entre las siguientes alternativas, una no corresponde a las magnitudes fundamentales del sistema internacional. Yo voy a ir poniendo las consignas, las voy a ir copiando acá en el chat, así que ustedes lo van viendo y respondemos a lo que dice ahí, ¿sí? Las opciones eran candela. ¿Se ve bien cuando escribo ahí? ¿Sí? Cualquier cosa me avisan si no ven. Candela, Pascal y segundos. Vamos a analizar qué es cada uno de estos. ¿Sí? ¿El amperio qué es? ¿Tienen idea? Los leo. Intensidad de corriente. Intensidad de corriente, perfecto, ¿sí? La intensidad de corriente se mide en amperes, ¿sí? Antes no se tomaba el amper como una magnitud fundamental porque es carga sobre segundos, ¿sí? Pero después dijeron, bueno, la corriente es algo copado, así que eso, no sé por qué lo sacaron, pero después dijeron que sí, el amperio como unidad de corriente fundamental, el amperio comenzó a ser una unidad fundamental, ¿sí? Por lo tanto, el amperio no era una de las opciones. Recuerden que la pregunta es, una de estas unidades no corresponde a unidades fundamentales del sistema internacional, ¿sí? Bien, seguimos. La candela. ¿Qué es la candela? Intensidad luminosa. Bien, intensidad lumínica. Bien. La intensidad lumínica también es una unidad fundamental, ¿sí? Por lo que no deriva de otra unidad. Después tenemos segundos. ¿Segundos es unidad de qué? Tiempo. Tiempo, ¿sí? También no deriva de ninguna otra unidad. Simplemente el segundo es una unidad de tiempo, es una unidad fundamental. Y el pascal, obviamente que esa es la respuesta correcta. ¿Sí? ¿El pascal qué es? Presión, creo. No sé. Exactamente, es una unidad de presión. La unidad de presión se mide, o el pascal es metros cuadrados, disculpen, newton sobre metros cuadrados, ¿sí? El pascal es newton sobre metros cuadrados. Newton, que es una unidad de fuerza, ya es una unidad de derivada. Metros cuadrados también es una unidad de derivada, ¿sí? Por lo tanto, el pascal era la respuesta correcta, o sea, la única que no era una unidad fundamental. Y ahí podemos recordar entonces cuáles son otras unidades fundamentales y otras unidades que son derivadas. Por ejemplo, a ver, ¿quién me nombra alguna unidad fundamental? Kilogramo. Leo. La longitud, bien. Metro. La longitud se mide en metros. El sistema internacional nos dice que la midamos en metros. Obviamente tiene muchas otras cosas, muchas otras unidades, ¿sí? Sabemos de un sistema también inglés donde la longitud también se mide, a ver, ustedes le dicen, che, ese tele es de 50 pulgadas, y dice, qué grande. Esa es una unidad de medida, ¿sí? La pulgada, ¿sí? ¿Saben cómo se mide un televisor? Las pulgadas de un televisor. Esta es la pantalla de un televisor
y se mide la pantalla y se mide de extremo a extremo. ¿Sí? Eso debe ser la cantidad de pulgadas. Y son 50 pulgadas. ¿A cuánto equivale una pulgada? A ver. 254, ¿qué? 25,4, 2,54. Bien, una pulgada son 2,54 centímetros. ¿Sí? O 25,4 milímetros. Y eso vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo transformar pulgadas en centímetros, pulgadas en milímetros, centímetros en milímetros, pasar todas esas unidades, que ustedes lo tendrían que saber, que se lo dieron en el curso de ingreso. Hoy vamos a hacer un repaso, ¿sí? Y el lunes vamos a aprender a medir los distintos parámetros físicos, ¿sí? Entonces, tenemos longitud, que es metros, centímetros, milímetros, pulgadas, pies, ¿sí? Pies otra unidad, yardas, millas, kilómetros, ¿estamos? Todo son unidades de longitud. La unidad de longitud en sí es una unidad fundamental, ¿sí? No así, por ejemplo, el área. ¿Sí? ¿Cuál es una unidad de área? A ver. Metro Metros cuadrado. cuadrados. Bien. Metros cuadrados es una unidad de área. ¿Sí? ¿Cuál otro más? A ver, ¿alguna vez escucharon ustedes esta persona tiene un campo de 10 hectáreas? ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien lo sabe? Creo que una hectárea son 100 metros cuadrados, no sé, algo así. No, no son 100 metros cuadrados, ni son 1000 metros cuadrados, como dice ahí, sino que, como dice otro compañero, son 100 metros por 100 metros. O sea que una hectárea es un cuadrado de 100 metros por 100 metros. O sea que sería, si ustedes multiplican 100 por 100, serían 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Una hectárea son 100 por 100, o sea, 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Siempre recuerden que el área se saca multiplicando, si es que es un rectángulo, ¿no es cierto? Base por altura. Justo ahí se está dando el reflejo de la computadora. Base por altura, ¿sí? Sé que altura no se escribe con H, pero en física o en matemática, altura se escribe con H. O sea, altura, el simbolito de altura es H, ¿sí? Bueno, entonces, una superficie de 100 por 100, o sea, de 10.000 metros cuadrados, sería una hectárea, ¿sí? Bien, ¿por qué la hectárea no es una unidad fundamental? Porque es en metros al cuadrado, o sea, no es solamente, es una longitud cuadrada, depende de la unidad de medida de la longitud, ¿sí? Bien, a ver qué otra unidad fundamental que conocemos. Kilogramos, no sé, de la masa. El kilogramo, la masa, bien, temperatura ahí, ¿sí? Masa en kilogramos, libras también, no sé si ustedes lo escucharon, ¿sí? Gramos. Después vamos a ver cómo pasar cada uno de estos. Después me decían temperatura, ¿en qué? En grados centígrados, en grados Fahrenheit, en Kelvin, y Kelvin no es con grados, ¿sí? Recuerden eso. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, ya dijimos el ampere. Cantidad de sustancias, bien. ¿Cuánto es la cantidad de sustancias? ¿Qué unidad es en cantidad de sustancias?
Bueno, ninguno se acuerda. El mol, bien. Bien, mol es cantidad de sustancia. Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente. Nos dice, voy a copiarla. Pego ahí. ¿Cuál magnitud está mal asociada a su unidad base en el sistema internacional? Ahí esa la contestaron la mayoría bien. La gran mayoría los contestó bien. Era cantidad de sustancia kilogramo, masa kilogramo, temperatura termodinámica Kelvin. Y en la otra que les había colocado, ninguno optó por esa. A ver, ¿cuál era la otra? Tiempo segundos y intensidad corriente ampere. Bueno, solamente contestaron esas tres y la mayoría contestó cantidad de sustancia. Kilogramos está mal asociado porque como vimos acá, la cantidad de sustancia es el mol, ¿sí? La masa es el kilogramo, ¿sí? Lo que sí vamos a ver, que muchas veces se tiende a confundir en lo que es masa a peso, ¿sí? Masa y peso se suele tomar como que son iguales, o sea que es la misma cosa. Ustedes dicen, me voy a pesar en una balanza. Y está bien lo que ustedes dicen, pero en realidad la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en kilogramos fuerzas o newton. ¿Sí? Bien, peso es una unidad de fuerza. Esto es fuerza y esto es una cantidad de materia. Y que puse materia, no sustancia. ¿Sí? Sustancia es mol, esto es cantidad de materia, es masa. ¿Sí? Entonces, esto se mide en kilogramos. Hay una equivalencia entre peso, o sea, hay una unidad de fuerza que se llama kilogramo fuerza, que obviamente 1 kilo de masa tiene de peso 1 kilogramo fuerza. Por eso, muchas veces yo voy a una balanza y dice, bueno, tengo una cantidad X de kilos, ¿sí? Pero en realidad se tendría que decir kilogramo fuerza, pero ahora mirar así, dice, tengo tantos kilogramos fuerza, no van, ustedes dicen eso en una balanza, sino que también la fuerza se mide en Newton. En física nosotros lo vamos a ver en Newton, la masa lo vamos a ver en kilogramos, ¿sí? Solamente quería aclarar eso, que el peso es una fuerza y la masa es una cantidad de materia, ¿sí? Si nosotros cambiáramos de planeta, por ejemplo, nos vamos a la Luna, que la Luna tiene el 40% de la gravedad de la Tierra, nuestra masa sería lo mismo, porque la masa es en kilogramos, es la cantidad de materia, o sea, ustedes no pierden ningún átomo, no pierden ninguna cantidad de materia, pero sí pierden la fuerza de atracción, o sea, la Tierra, la Luna no los atrae con tanta fuerza como los atrae la Tierra, ¿sí? O sea, acá en la Tierra, si pesan 80 kilogramos o 100 kilogramos, no sé por decirle, en la Luna pesarían 40 kilos, ¿sí? Estamos hablando del kilogramo fuerza, ¿sí? Por eso hay un dicho que dice, no es tan gordo, están en el planeta equivocado nada más, ¿sí? Es por ese dicho de que tendría que irme a otro planeta porque no nos está dando bien acá la balanza. Bien, en el siguiente ya comenzamos con lo que es la relación, el método científico, ¿sí? Claro, los gorditos nos vamos a agarrar bien al planeta, vamos a quedarnos acá si llega a tener el planeta. Todo lo demás van a volar.
Bueno, en el siguiente no se explica, lo vamos a copiar y a pegar. Ahí tenemos a una compañera también que se quiere unir. Bien, dice, ¿qué relación no corresponde? Y acá les voy a compartir una tablita. Bueno, voy a copiar primero las respuestas, posibles respuestas, y ahí sí me contestaron cualquier cosa. Ahí hubo de todo. Un N, N, 10 a la 9. Hertz. Menos 9. 2 terajoule. Un poquito la cámara. 2 terajoules. 2 por 10 a la 12. 2 por 10 a la 12. Megacoulomb. 9. Picoampere. 5 por 10 a la menos 2. Bien, esas eran las respuestas, que lo van a ver acá, y les voy a presentar una tablita. Bien, acá si ven a la derecha, tenemos los múltiplos. A ver, voy a ver esta otra, dame un de acá. Bueno, por ejemplo, acá tenemos los múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Hasta el pico y hasta el tera acá. Después tenemos, ustedes si quieren seguir investigando, después del tera hay 2 más y antes del pico o más abajo del pico también hay 2 más. Nosotros hasta acá, hasta el tera estamos bien, por eso voy a presentar este que está acá, ¿sí? ¿Qué son los múltiplos y submúltiplos? ¿Sí? A veces expresar una cantidad física en algo que es muy chiquito para la unidad o muy grande para la unidad, ¿sí? Es medio engorroso. O sea, imagínense que decir una distancia de acá hasta Córdoba en metros o en centímetros, ¿sí? Sería un poco grande el número. Bastante grande sería el número si tuviéramos que expresarlo en metros o en centímetros o en milímetros, ¿sí? Por lo tanto, el sistema internacional aplica los prefijos, ¿sí? Como múltiplos o submúltiplos, ¿sí? Un múltiplo es un número mayor, un prefijo mayor que se le agrega a la unidad para que esa unidad sea un número más grande, y un submúltiplo es una unidad menor para hacer esa unidad más chica, ¿sí? Por ejemplo, medir en metros, por decirle el ancho, el grueso de una chapa, ¿sí? Sería bastante, o en kilómetros, imagínense medir en kilómetros el grueso de una chapa, tendría que ser un número muy chico, por lo tanto, se expresó con unidades múltiplos y submúltiplos, ¿sí? ¿Qué significa? Como lo dice acá en la tabla,
el metro, acá dice un metro es 1 por 10 a la 0. 10 a la 0, ¿cuánto es? A ver. 1, profe. Bien, 10 a la 0 es 1. Por lo tanto, 1 por 1 le va a dar 1, o 10 a la 0 sería 1, entonces 1 sería el metro, la unidad base, ¿sí? Todas las unidades parten de, por ejemplo, el ampere, cantidad corriente, y la unidad base es el ampere. Y después ahí sale todo lo que es los múltiplos y submúltiplos. En lo que serían los newton, unidad de fuerza, sería el newton, ¿sí? Y de ahí parte lo que son los sufijos y prefijos. Entonces, acá tenemos disculpen, los prefijos que son múltiplos o submúltiplos. ¿Sí? Tenemos un giga, ¿sí? Si nosotros comparamos ahí el giga, que lo tenemos acá, seguramente ustedes están familiarizados con el giga, con el mega, más que todo por lo informático, ¿sí? Dicen, bueno, ¿de cuántos gigas es esta computadora? ¿Qué capacidad en gigas tiene esta computadora? No, la mía tiene 1 tera, dice. Y se hacen los grosos ahí, va, porque mi computadora tiene 2 teras, dice, bueno, son copados, más copados que copados. Entonces, están familiarizados por eso, porque decimos 1 giga o 1 tera, ¿a qué equivale? Más allá que hay una conversión diferente por pequeñito, 1 giga o 1 tera en vez de ser 1000 gigas es 1024, hay una pequeña diferencia por una cuestión informática nada más, pero en lo demás es todo igual, ¿sí? Seguramente el kilo, el mega y el giga ya lo conocerán por ese lado. Pero vamos a decir, bueno, también conocemos el metro y el kilómetro como unidad de medida, porque nosotros ya sabemos que 1 kilómetro, por ejemplo, son 1000 metros, 1000 partes de la unidad, ¿sí? 1 kilómetro son 1000 metros, 1 hectámetro son 100 metros, ¿sí? 1 decámetro son 10 metros, ¿sí? Y de ahí seguimos para arriba, 1 megámetro, nosotros conocemos los megas, megámetro son 1 millón de metros, ¿sí? El giga sería 1000 millones de metros, y el tera sería 1 billón de metros, ¿sí? O sea, 1 millón de millones de metros, por eso un 1 con 12 ceros. Bueno, después tenemos hacia abajo el decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro y picómetro, ¿sí? Entonces acá nos dan las distintas equivalencias. Vamos a dejar de... Y decimos 1 giganewton, ¿sí? ¿A cuánto equivale? Y sería 1000 millones o 10 a la 9, ¿sí? Nos da la equivalencia 10 a la 9 newton, entonces es correcta, es esta, correcta. La siguiente es 1 nanohertz. ¿Qué sería el hertz? A ver, ¿de qué es la unidad del hertz? ¿La conocen? Frecuencia. Frecuencia, perfecto, ¿sí? Fíjense que también están familiarizados con la frecuencia, porque ustedes escuchan radio, ¿o no? ¿O alguna escuchaban radio? ¿Qué radio escuchan? A ver. ¿Qué radio escuchan? ¿En qué frecuencia? La 100.7. Bien. La 100.7. ¿100.7 qué? No, no son hertz. Motores eléctricos. A ver, no son hertz. Porque si la frecuencia de radio se emitiera en hertz, nosotros podremos escucharla, ¿sí? Al final de esto vamos en megahertz, bien, ¿sí? Es 100.7 megahertz. ¿Y qué significa megahertz? Bueno, ahí les dice, ¿sí?
serían mega, o sea, por 10 a la 6 Hz. ¿Sí? Eso es lo que significa megahertz. Es 1 por 10 o 100.7 por 10 a la 6 Hz. ¿Sí? Queda feo decir 100.7 por 10 a la 6 Hz. Escucharnos en la frecuencia de radio es 100.7 por 10 a la 6 Hz. Estaría horrible como suena, ¿no? Por eso decimos 100.7 MHz y queda como que soy locutor ahí. ¿Sí? Bueno. Seguimos, acá nos dice nanohertz, ¿sí? El nano viene de enano, y el enano viene de, o el enano viene de nano, ¿sí? Nanómetro, y nano viene de 9. El nanómetro sería por 10 a la menos 9, acá lo están viendo ustedes. 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Un nanohertz serían 10 a la menos 9, disculpen acá me equivoqué, hertz, ¿sí? Bien, el siguiente, 2 terajoules. El tera, acá como ustedes pueden ver, es por 10 a la 12, o sea que ese también está bien. El siguiente nos dice 3 megacoulomb, y el mega, ahí lo vemos nosotros, es por 10 a la 6, ¿sí? Estas tabletas se tienen que aprender, no digo que sea de memoria, pero más o menos tener una idea de qué es cada uno de estos, cuánto es el número exponencial. Entonces este es el que estaba mal porque nos expresa como que es el 10 a la 9, y no es 10 a la 9, sino que es 10 a la 6, ¿sí? Y el último nos dice un 5 pico amper, picón, el pico, ¿sí? No es el pico chayero, ¿no? O de ahí viene la palabra pico, debe ser, puede ser, ¿no? No sé, el pico que es tan chiquito. O sea, cuando dicen dame un pico, significa que solamente se toquen 10 a la menos 12 metros. O sea, no es nada, ¿sí? No se tienen que tocar, apenas. Bueno, o sea, 10 a la menos 12, está bien, 5 pico amperes, 5 por 10 a la menos 12. ¿Sí? O sea que el que estaba mal era este que está ahí, ¿sí? 5 megacoulomb es el que estaba mal, ¿sí? Bueno, ya tengo la presentación. Volvemos aquí. Bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Nos dice, se indica que una población, a ver, lo copio y lo pego acá en el chat. Se indica que una población está a 60 kilómetros de distancia y la otra está a 50 millas, y nos dice la equivalencia de millas a metros. Una milla es 1,61 kilómetros. ¿Cuál población está más distante y a cuántos kilómetros? Bueno, lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace para pasar kilómetros a millas o millas a kilómetros? ¿Sí? Lo vamos a hacer de las dos cosas, así lo comparamos. Pasemos primero 50 millas a kilómetros. $50. Yo utilizo esta formulita, o sea, esta forma de hacerlo. No significa que, bien, son 80,5, bien, perfecto. No significa que sea la única forma de hacerlo. Yo lo hago de una forma. Si alguien conoce otra forma o para otra persona le parece más fácil de esa forma,
no significa que esté mal, ¿sí? Yo lo hago de una sola forma o de una forma, sé de las otras formas de hacerlo, pero yo presento esto porque para mí es la más fácil. Si para usted otras les resulta más fácil, obviamente que pueden hacerlo. Bueno, yo coloco 50 millas y vamos a multiplicar y dividir por lo que queremos pasar o por las equivalencias que tenemos. ¿Cuál es nuestra equivalencia? Nos dice que una milla, nos dice una milla son 50 kilómetros. No, disculpe, una milla son 1,61 kilómetros. ¿Sí? Esa es mi equivalencia. Entonces yo tengo que ver si también regla de 3 se puede aplicar. Yo aplico algo parecido a la regla de 3, pero a mí me resulta un poco más fácil. Porque ¿qué digo? Bueno, milla acá está multiplicando, entonces tengo que multiplicarlo y dividirlo por mi equivalencia. Una milla, 1,61 kilómetros. Entonces, como milla está multiplicando, yo tengo que colocarlo dividiendo acá. O sea, una milla. ¿Sí? Y acá la unidad a la que lo quiero pasar, 1,61 kilómetros. ¿Se entiende? Multiplico 50 por 1,61 y me da lo que dijo Matías ahí, 80,5. ¿Qué? A ver. Obviamente me van a decir, sí, es milla, profe. Bueno, es kilómetros. Sí, ¿por qué? Porque se cancela milla con millas y esto nos da en kilómetros. Nos queda la unidad de kilómetros, ¿sí? Yo lo coloco abajo porque es la forma de que yo cancele millas con millas, ¿sí? Esto me sirve, ¿por qué? Porque a veces tenemos que pasar, en física se utiliza mucho el pasaje en términos de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Es un pasaje de velocidades, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, voy a una velocidad de 20 metros por segundo y a veces yo no tengo asociado en mi cabeza que es 20 metros por segundo, porque en mi velocímetro jamás lo vi que decía 20 kilómetros. En cambio, si yo le digo, a ver, son 60 kilómetros por hora, ustedes me entienden bien, o tienen idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, muchas veces hacer ese pasaje de kilómetros por hora a metros por segundo, si bien después vamos a hacer una forma más fácil de pasarlo, pero vamos a ver cómo nos sirve esto para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces yo le digo, bueno, 20 kilómetros por hora, 20, disculpen, vamos a poner 20 metros por segundo, lo quiero pasar a kilómetros por hora. ¿Sí? Fíjense, 20 metros por segundo lo quiero pasar a kilómetros por hora. Acá no puedo usar simplemente una regla de 3, como nos dijo nuestro amigo Matías, sino que tenemos que usar algo más, porque la regla de 3 no nos va a alcanzar. ¿Sí? ¿Qué digo? Bueno, tengo que buscar las equivalencias entonces que tengo entre las dos unidades. Metros y kilómetros. ¿A qué equivale un metro o a qué equivalen los metros y los kilómetros? ¿Sí? Si nosotros vemos la tablita, nos decía que un kilómetro o un kilo son 1000 veces la unidad. Bien, Matías, un kilómetro son 1000 metros. O sea que un kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Ahora, con los segundos y la hora, no es lo mismo, porque sabemos que ¿cuántos segundos hay en una hora? A ver, ¿alguien lo sabe? Una hora son 3600 segundos. Perfecto, ¿sí? ¿Por qué 3600? Porque una hora trae 60 minutos y un minuto trae 60 segundos. O sea que son 60 por 60, 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, decimos esa otra equivalencia, una hora, 3600 segundos. ¿Sí? Es mi otra equivalencia. Entonces, teniendo esas dos equivalencias, puedo
aplicar lo que vimos acá. ¿Sí? 20 metros por segundo. Y voy a decir, bueno, fíjense dónde está metros. Tengo que pasar de metros a kilómetros. Entonces, coloco metros abajo, porque tengo que cancelarlo con este. Y kilómetros arriba, porque es lo que quiero pasar. Y ahora pongo mi equivalencia. Disculpe. 1 kilómetro, 1000 metros, ¿sí? Y después mi equivalencia de horas y segundos. Pero ¿cómo lo hago acá? Fíjense que segundos está acá abajo, por lo tanto tiene que colocarse segundos acá arriba. ¿Sí? Y mi hora abajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la equivalencia de horas y segundos? Bueno, dijimos 1 hora, 3600 segundos. ¿Sí? Entonces multiplico 20 por 1, va a ser 20, dividido por 3600, dividido en 1000. ¿Sí? No lo divido en 1 porque va a dar el mismo número. ¿Sí? ¿Y cuánto es? 72. 72, ¿qué? A ver, y ahí vamos a comenzar a cancelar. Segundos se cancela con este segundos, metros se cancela con este metros y nos quedan kilómetros sobre hora. ¿Sí? Kilómetros sobre horas. ¿Estamos? De esa forma pasamos de kilómetros, de metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Sí? Si yo les digo 72 kilómetros por hora, tal vez ustedes le entienden o saben de qué estoy hablando. Hoy medianamente fuerte, ¿sí? Depende, si voy en la ruta voy despacio, si voy en una avenida voy medio fuerte. ¿Sí? Si voy en una calle, seguramente no me importa si se cruza alguien, esa persona estaría en otro mundo ya. Bueno, seguimos. Entonces nos preguntaba, no contestamos la pregunta, dice, ¿cuál es la distancia mayor? Si 60 kilómetros o 50 millas. 50 millas, obviamente no podemos comparar perros con gatos, ¿no es cierto? No podemos comprar 50 millas con 60 kilómetros. ¿Sí? Tenemos que comparar dos unidades que sean iguales. ¿Sí? Si no, no se puede comparar. Ahora pasamos las millas a kilómetros y sí podemos comparar que esto es mayor a 60 kilómetros. Por lo tanto, esta ciudad estaba más alejada que la otra. Bien, vamos con el siguiente. Ahora sí. Dice, un estudiante determinado tuvo 10 respuestas correctas, 15 que estuvieron más o menos, 23 malas y 10 no contestaron. Vamos a copiar esto y lo voy a pegar. Dice, un estudiante determinado medía 20 pulgadas cuando nació, ahora tiene 5 pies y 4 pulgadas. Che, 5 pies no sean mucho. Como que le crecieron los pies, nomás. Bueno, no importa. Pies, medida era. Confundí. Bueno, dice, mide 5 pies y 4 pulgadas y tiene 18 años de edad. ¿Cuántos centímetros creció en promedio por año? Y nos dice, un pie son 12 pulgadas y una pulgada es 2,54 centímetros.
Entonces nos da las equivalencias ahí. Nos dice un pie, 12 pulgadas. Y, no sé si se está leyendo ahí. Ahí está. Ahí está. Un pie son 12 pulgadas. Y una pulgada son 2,54 centímetros. Bien. Ahí no se ve bien. A ver, ¿me confirman que se ve bien? Porque yo estoy también de mi computadora y yo veo bien. Ahí se ve medio como se borra, pero más a la derecha. ¿A la derecha de quién? A ver, ahí. Para otro lado. Bueno, ahí está bien. Yo lo veo de 10 ahí. ¿Está bien ahí, bro? Un poquitito bajo nada más, pero a ver, un poquito más de altura. Ahí está. Sí, puede ser que sea el wifi de algunos, sí, a mí yo me veo bien. Estoy de la computadora también. A veces se hace algún chispazo, pero nada que no se ve. Bueno, entonces un pie son 12 pulgadas, una pulgada son 2,54 centímetros. Ahí se fue un poquito de señal, pero... Bueno, entonces nos dice que esta persona tiene, primero medía 20 pulgadas cuando nació, ¿sí? Y ahora tiene 5 pies y 4 pulgadas. O sea que vamos a ver ahora, hay muchas formas de hacerlo, como siempre digo acá, esto, si bien es cierto el resultado es uno solo, pero hay muchas maneras de encararlo. Puedo decir, bueno, transformo todo a centímetros y después trabajo solamente en centímetros. Trabajo todo en pulgadas y después lo paso al resultado final en centímetros. En fin, hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a hacer una. Ustedes pueden tomar cualquier otro camino, ¿sí? Siempre vamos a llegar al mismo lugar, porque el resultado es uno solo nada más, pero sí hay muchos caminos para hacerlo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es primero ver cuántas pulgadas creció, ¿sí? Nos dice que tenía 20 en un inicio. Cuando empezó tenía 20. Y ahora tiene 5 pies y 4 pulgadas. ¿Sí? Entonces no puedo comprar 20 con 5 pies y 4 pulgadas, sino que voy a comparar, o no puedo restar 20 con 5 pies y 4 pulgadas. Ahí sí se está viendo un poco más feo. No puedo, pero bueno, váyanme escuchando y vayan copiando lo que ya saben que dice ahí. 20 pulgadas, 5 pies, 4 pulgadas. Entonces, como no puedo hacer una resta de esto, tengo que pasar todo a pulgadas. Lo que vamos a hacer es sacar cuántas pulgadas ha crecido. ¿Cuántas pulgadas ha crecido? Bueno, tengo que pasar los pies a pulgadas. Si un pie son 12 pulgadas, 5 pies van a ser 5 por 12, 60 pulgadas.
60 más 4 serían 64 pulgadas. O sea que esta persona creció desde los 20 pulgadas hasta los 64 pulgadas. ¿Sí? Es su crecimiento. ¿Cuánto? O sea, pasó de 20 a 64. ¿Cuánto creció? ¿Qué tengo que hacer ahí? Hacer una resta, ¿sí? 64 menos 20 va a ser el crecimiento. 64 menos 20 nos va a dar 44 pulgadas de crecimiento. ¿Sí? Entonces la persona creció 44 pulgadas por año, 44 pulgadas en los 18 años. ¿Sí? Esto es en los 18 años. ¿Cuántos centímetros serán? Bueno, vamos a sacar por pulgadas abajo, una pulgada son 2,54 centímetros. 44 por 2,54. No tengo la calculadora ahí. ¿Alguien que lo escriba? 111,76. ¿Cuánto? Disculpe. 111,76. 111,76. centímetros, ¿sí? Eso creció en todo en los 18 años, ¿sí? Ahora, ¿cuánto creció por año? Y simplemente es dividir esto en 18. 111,76 centímetros dividen 18 años. 6,20. 6,20 centímetros por año, ¿sí? Nos queda esa unidad. 6,60 centímetros por año. Esa era la respuesta correcta, ¿sí? Algunos la contestaron bien. Otros pasaron directamente 64 pulgadas a centímetros y lo dividen en 18. Se olvidaron de restar esos 20 pulgadas del nacimiento. Pero bueno, estuvo bien. Vamos con el otro ejercicio. Bueno, en el siguiente, bueno, el otro era de error relativo, eso lo vamos a ver el lunes, porque el lunes vamos a ver un práctico laboratorio, por eso el 6 lo vamos a ver el lunes. Ahora vamos a pasar al otro, al 7. Dice, hallar en megametros la distancia que existe desde la Tierra a una estrella, siendo la distancia equivalente de 2 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año de 365 días. Considere que la luz recorre 100.000 kilómetros en un segundo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Como ustedes saben, o no sé si lo sabrán, las estrellas que nosotros vemos están bastante alejadas. Hay una sola estrella que vemos más cerca, que es el Sol. ¿Sí? Nuestra estrella, el Sol, está a una distancia de 8 minutos luz. ¿Sí? 7 minutos luz, algo de 8 minutos. ¿Qué significa ese 7 minutos o 8 minutos luz? ¿O qué significa algo que está a tanta distancia de años luz? ¿Sí? La estrella más cercana, por ejemplo, después del Sol, está a, creo que eran 6 o 7 años luz. Un poco, bueno, esas son las estrellas más cercanas. Después hay otras estrellas que están mucho más lejos.
¿sí? Significa que su luz está tardando 7 años en llegar hasta la Tierra, ¿sí? Significa que, por ejemplo, el Sol tarda 8 minutos su luz en llegar hasta la Tierra. O sea que nosotros no estamos viendo, cuando vemos el Sol, ahora está nublado, bueno, ya no está el Sol. Pero cuando vemos el Sol, nosotros no vemos el Sol o sea, en vivo, por decirlo así, sino que lo vemos de hace 7 minutos, de 7 a 8 minutos. Bueno, en La Rioja el Sol está más cerca, sí, eso sí es inevitable, a nosotros nos quema más el Sol, ¿sí? Y las estrellas están todavía, las otras estrellas están todavía más lejos, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, hay estrellas, la estrella más cercana está a 8 años luz, o sea, 8 años viajando a la velocidad de la luz, recién podríamos llegar a esa estrella. Es Alpha Centauri. Pero hay estrellas que están mucho más lejos, 500, 1000, 2000 años luz, ¿sí? Significa que nosotros vemos una estrella de hace miles de años, ¿sí? No es la estrella en vivo, sino que es la luz que está brillando hace 1000 años y nosotros recién están llegando esa luz de esa estrella, ¿sí? Por lo tanto, ¿vieron cuando está el meloso, es el que se hace el romántico y le dice, mira mi amor, te regalo esa estrella para vos? Y yo te digo, no seas tan tarado, esa estrella está muerta hace miles de años, puede estar, no sabes ni siquiera si está ahí o si no está, ¿qué venía a regalar? ¿Sí? O sea, no se regala estrella porque puede ser que ya esté muerto, me está regalando un muerto, hija. ¿Sí? Bueno, no regalen estrellas porque van a quedar mal. Puede ser que la chica ya tomó esta clase y le va a hacer quedar mal, así que bueno, vamos a lo que decíamos. Tenemos que hallar la distancia desde la Tierra a una estrella que está a 2 años luz. Y nos vamos a decir, bueno, ¿cuánto será la distancia de un año luz? Uno dice, es una distancia que recorre la luz en 365 días. Decimos que la velocidad de la luz es esta respuesta. Generalmente, no generalmente, sino que nadie la contestó bien, por eso quería que la hagamos. Dice que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Aproximadamente tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia que va a viajar en un año? Bueno, tenemos que sacar cuál es la distancia o cuánto tiempo será un año en segundos. ¿Sí? Nosotros sabemos la equivalencia, vamos a sacar la equivalencia de años a segundo. Sabemos que un año tiene 365 días. En realidad un poquito más, pero el año luz se toma 365 días. ¿Sí? En realidad el año tiene 365,25, por lo que cada 4 años se suma un día más, que sería el año bisiesto, para compensar ese 25 más. ¿Sí? Pero el año luz se toma con 365 días. Entonces, también decimos que un día tiene ¿cuántas horas? Tiene 24 horas. ¿Sí? Y que una hora, sabemos ahora cuántos segundos tiene 3.600 segundos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer cuántos kilómetros recorre por año. Esto que tenemos acá, o sea, que va a ser 300.000 kilómetros por segundo por
Segundo lo paso ahora, o sea que segundo tiene que ir arriba, 3600, una hora. Sigo, ahora esa hora tengo que pasarlo a días, 24 horas. Fíjense que yo voy igualando acá horas y horas. Vamos a hacer un día, y esos días tengo que pasarlo a años. Días arriba y año abajo, 365 días es un año, ¿sí? Por lo tanto, tengo que multiplicar 300.000 por 3.600 por 24 por 365. ¿Sí? Va a dar un número bastante grande. Creo que ahí un compañero ya lo contestó, 31.536.000 segundos. No, disculpe. ¿En qué nos quedaría? Segundos se va con segundos. Segundos se nos va con segundos. Horas se va con horas. Días se va con días. Esa es la cantidad de kilómetros que hace en un año. Ya me parece que era medio tipo de número. A ver, voy a multiplicar yo por los dos. No, claro, está bien, es 31.536 segundos por año, y ahí el resultado lo dice Matías, 9,46. ...46,08 por 10 a la 12 kilómetros. ¿Sí? Si es que no... Bueno, a ver, ya verifico. Está mi calculadora. Yo lo hice 2 veces pensando que mi calculador estaba mal y estaba bien. A ver. 300.000 por 3.600 por 24 por 365. Está bien, Matías. Eso es lo que... Bien. Esto es kilómetros sobre años. Esa es la cantidad de kilómetros que hace por año. ¿Sí? Acá dice que son 2 años, o sea que tengo que multiplicar esto por 2. Va a ser 9,4608 kilómetros por año por 2 años. Esto por 2 nos daría 18,92. Otro número no lo voy a colocar. Por 10 a la 12. ¿Sí? O 1,89, está bien. Por 10 a la 13. ¿Sí? Después vamos a ver cómo pasan también estas unidades. 10 a la 12, 10 a la 13 o eso. ¿Sí? Y lo vamos a aprender acá y lo vamos a aprender en la calculadora también, que también nos hace bastante más fácil. ¿Sí? Bueno, esa es la unidad en kilómetros, pero a nosotros nos pide en megámetros. ¿Sí? ¿Qué es el megámetro? Bueno, sabemos que un kilómetro es por 10 a la 3 metros, y un megámetro es por 10 a la 6 metros. ¿Sí? Entonces podemos pasar de kilómetros a megámetros simplemente corriendo 3 lugares. ¿Sí?
Primero lo vamos a hacer con esto y después vamos a ver cómo lo pasamos directamente a de una unidad a otra, sino que yo lo voy a pasar ahora de estos a metros, ambos y de metros a megámetros, pero yo después lo vamos a ver cómo pasar directamente de una unidad a otra, ¿sí? O sea que va a ser 18,92 por 10 a la 12 kilómetros por, no sé si me va a alcanzar este lado del pizarrón, kilómetro está abajo, entonces kilómetro vamos a ir arriba, kilómetro arriba vamos a colocar kilómetro abajo, 1 kilómetro, 10 a la 3 metros, y ahora vamos a pasar de metros a megámetros, o sea, 10 a la 6 metros es 1 megámetro, ¿sí? Fíjense que cancelo metros con metros, kilómetros con kilómetros y me queda en megámetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Y esto nos queda en... Vamos de nuevo. Tenemos esta unidad en kilómetros, ¿sí? Y yo tengo que cancelar kilómetros y pasar a metros, porque yo sé mi equivalencia de kilómetros a metros, y después de esos metros vamos a pasarlos a megámetros, porque sé mi equivalencia de megámetros a metros. Por eso pasé kilómetros a metros, y después de metros los convertí en megámetros, ¿sí? Un megámetro era 10 a la 6, un kilómetro era 10 a la 3, ¿sí? Por eso coloqué así. ¿Se entiende de esta forma? Bien, entonces el resultado es 1,89 por 10 a la 10 megámetros. ¿Sí? Es un número bastante grande. Este era el resultado, ¿sí? La gran mayoría, si no son todos, lo sumar ese ejercicio. Bueno, calcule su tiempo de vida en segundos, eso la mayoría lo hicieron bien. Hay algunos que medio le pifiaron, hay algunos que eran un bebé de 8 meses. Creo que no, ningún bebé de 8 meses puede tomar la clase física, pero bueno. Y hay otros que tenían 182.000 años, que están un poquito viejos, ya se tendrían que jubilar. Pero bueno, no importa eso. La cosa es que la mayoría estaban bien contestados, solamente. Y bueno, muchos también no contestaron eso. Vamos con la última parte de esto, que es un poco las unidades escalares y vectoriales. ¿Sí? Seguramente ustedes ya vieron vectores en álgebra, pero quiero recordarles un poquito o ver cómo lo vamos a utilizar acá en física. Nos preguntaba, ¿es posible sumar una cantidad vectorial a una escalar? La mayoría contestó que no, 13 contestaron que sí, y 9 no saben, no contestaron nada. ¿Se puede sumar una cantidad vectorial a una escalar? No. Bien, no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es un vector y otra cosa es una escalar, ¿sí? Que hoy lo vamos a ver
en análisis, seguramente ustedes lo vieron en análisis de los vectores, ¿no? Analizaron vectores, sacaron sus componentes, hicieron todo ese análisis. Acá lo que vamos a ver es para qué en física nos sirve, ¿sí? ¿Qué es un vector y en qué se diferencia un vector de un escalar? ¿Sí? Vamos a dar ejemplos de vector y vamos a ejemplos de escalar. A ver, unidades escalares, a ver, ¿qué magnitud física podemos tener medida en escalares? A ver, tienen ideas ustedes, yo lo voy leyendo y vamos viendo si están bien o están mal. A ver, Newton. Bueno, sería unidad de fuerza, en este caso, José Luis, pero la unidad de fuerza no es un escalar, sino que es un vector. A ver, vamos a colocar una tablita de vectores y escalares. ¿Sí? Y bueno, como nos dijo, ¿cómo? Sí, puede ser más el tiempo. O sea, masa y tiempo. Escalares, bien. Masa, tiempo. Y nuestro compañero dijo Newton, que es fuerza. En realidad, fuerza es un vector. A ver, ¿quién dice temperatura? Bien, Agustina. En escalares, temperatura. ¿Qué más? A ver, para escalares o para vectores, digan. El volumen, un escalar. El volumen, Sería un escalar. sí, se toma como escalar. Porque es numérico. Volumen, ahí nos dijo vectores, velocidad. Bien, la velocidad es un vector. Ojo con confundir velocidad con rapidez. La rapidez es un vector, la rapidez es un escalar, la velocidad es un vector. ¿Sí? Longitud, ¿qué sería? ¿Un vector o un escalar? Escalar, bien. Desplazamiento, ¿qué es algo parecido a la longitud? ¿Sería escalar o vectorial? Ah, ahí me dice desplazamientos. Bien, no había leído mi cábala. Dice que desplazamiento en vector. Bien. Bien, desplazamiento en vector. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Presión, escalar o vector. Tan, 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 tan. La aceleración también, ¿Qué es? vectorial. Bien, aceleración es vectorial. ¿Qué más? Escalar la presión, perfecto. Bien, veo que lo manejan bien. Una cantidad de escalar, ¿sí? Masa, tiempo, temperatura, volumen, rapidez, longitud y presión. Hay muchas más, ¿sí? Como también hay más vectores también. Vamos a tomar de esto. Las cantidades escalares, ¿sí? Están representadas por una unidad y o sea, una medida y una unidad, ¿sí? Por ejemplo, la masa está en la medida de, o sea, una cantidad de materia y se mide en kilogramos, por ejemplo, ¿sí?
20 kilogramos es suficiente para expresar la masa, ¿sí? El tiempo se mide en segundos, por ejemplo, en horas, y simplemente con decir 20 segundos ya estamos expresando una cantidad de tiempo, ¿sí? Y si nosotros decimos 20 segundos más 10 segundos, ¿cuánto es? 30, ¿sí? 30 segundos, la suma, y si nosotros le quitamos a 2 horas, le quitamos 1 hora, va a ser 1 hora, ¿sí? Su suma y resta, su multiplicación también de escalares, la vimos nosotros sin que nos hayan dicho eso, de que son magnitudes escalares, la vimos en todo lo que es la primaria y la secundaria y todo eso, ¿sí? Nosotros sumamos números, 2 más 2 es 4, 5 más 6 es 11, ¿sí? Nos ayudaban a sumar escalares en toda nuestra secundaria, nuestra primaria en sí. La multiplicación también de escalares, 3 por 4 es 12, creo, no importa. Ya tenemos una calculadora para eso, no importa. Bien, pero ahora vamos a meter en esto, y borré los otros, y son los vectores, ¿sí? Que ahora 3 más 4 puede ser 5, ¿o no? Y usted me va a decir, pero ya le está pegando el viernes al profesor que nos dice 3 más 4 es 5. Ya está terrible, Fernando, se está tomando el profesor de acá. No. Se puede decir que 3 más 4 es 5 si yo sumo dos vectores, ¿sí? Es más, puedo decir que 3 más 4 es menos 1, también, si yo sumo dos vectores. No, profe, pero está hablando de suma. Sí, estoy hablando de suma también, ¿sí? Cuando es menos 1, cuando yo tengo un vector que se dirige hacia acá, este es 3, mi otro vector 4 se dirige hacia allá, 4, y estoy diciendo que si yo sumo 3 y 4 me da 1 hacia allá, o menos 1. Si yo digo que hacia la izquierda va a ser un vector negativo. ¿Y cómo puedo decir que da 5? Bueno, si ustedes suman un vector así de 3, voy a hacer un poquito más cortito, y acá hay otro vector de 4, si ustedes suman estos dos vectores, esto es 5. ¿Sí? Entonces, con vectores, no solamente tenemos que tener en cuenta que son números y unidades, sino que también tienen dirección y sentido, ¿sí? Vamos a ver las partes del vector, que seguramente ustedes ya las conocen, pero no está de más reflejar un poco la memoria. El vector tiene lo que es su módulo, que sería el largo de la flecha. Este es el módulo del vector. Voy a dejar solamente el vector S3 así. Bueno. ¿Sí? Tiene un módulo, una dirección, ¿sí? Y la dirección lo indica esto, ¿sí? Esto que está así. Se tiende a confundir lo que es dirección y sentido. La dirección la da la línea por la cual actúa, o sea, esta es su dirección. Acá tiene dirección en X, por ejemplo, ¿sí? Y su sentido lo da la flecha. Esta es dirección, este es sentido. Este es el módulo del vector que lo da el largo. El arbor, decime mi abuela. El largo y el anchor. El largo del vector sería su módulo, la dirección, ese está en el eje X, el sentido lo da la flecha, y el punto de apoyo es el punto que está acá. ¿Y dónde comienza ese vector? Ese punto de apoyo es obvio que se puede mover. ¿Sí? Entonces, cada vector tenemos que tener en cuenta esto, que tiene todo esto. No es solamente
una unidad, una magnitud y una unidad, sino que tiene su módulo, su dirección, su sentido, su punto de apoyo, en fin, ¿sí? Después dije yo que tienen hambre, ya son 2 horas que... Bueno, vamos a cortar acá, porque ya son las 8, tienen razón Agustín Flores. Si tiene hambre, tiene hambre, no hay que joder con la comida porque ya cuando le empieza a picar el estómago, hay que irse.